sobre la mesa. Hoy quisimos analizar un tema que se ha estado abordando desde hace mucho tiempo. Tenemos varios años en los cuales hay una discusión de que realmente se necesita una reforma porque Costa Rica es ingobernable, se necesita hacer cambios institucionales para poder tomar mejores decisiones o para tomar las decisiones con menos tiempo. Pero bueno, hay diferentes posiciones sobre el cómo hacer reformas. Para eso, entonces, hoy denominamos al programa "Es necesaria una nueva Constitución". Y por supuesto que tenemos a tres invitados y una invitada muy especiales. Primero tenemos a don Manrique Jiménez Mesa. Él es abogado conferencista, consultor y profesor universitario que se ha especializado en Derecho Administrativo, Gestión Financiera de Inversiones y en Derechos Humanos. Ha sido magistrado suplente de la Sala Constitucional. También estuvo como miembro de la Comisión de Notables para el año 2012 y ha escrito diferentes artículos y libros sobre temas especializados en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Teoría del Estado y Derecho Público. Bienvenido, don Manrique. Muchas gracias por la invitación. También contamos con Ilka Tremiño, la politóloga, profesora de la Escuela de Ciencias Políticas y actualmente también directora de Flaxo Costa Rica. Muchas gracias. Y finalmente, pero no menos importante, con don Jeffrey Chinchilla Madrigal. Él es abogado de la Oficina Jurídica de la Universidad de Costa Rica y forma parte del movimiento por una nueva constitución política para nuestro país. Con ellos dos y con Ilka vamos a estar discutiendo este tema hoy acá en Sobre la Mesa. Pero primero vamos a ver una cápsula que nos va a contextualizar esa discusión que se ha venido dando desde hace varios años. observar en esa cápsula, que hecho es elaborada por el Estado de la Nación, que nos permite, digamos, utilizarla, tal vez, Ilka, podríamos iniciar la reflexión de hoy
En el sentido de que se supone que en un sistema democrático, entre mayor participación, entre mayor diversidad, pues sería más, digamos, se fortalecería en mayor medida la democracia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son esos entrabamientos que, lejos de ayudarnos a tomar mejores decisiones más rápidas, estos cambios lo que han hecho es que efectivamente las cosas vayan cada día más despacio y que bueno, y que se hable de un país ingobernable? Bueno, sobre el tema de la ingobernabilidad, ¿verdad? Hay que tener cuidado con las concepciones, porque, por ejemplo, una concepción muy común, muy utilizada en los medios periodísticos es que un país es ingobernable cuando tiene dificultades o utiliza largos periodos para ponerse de acuerdo con respecto a proyectos de ley. Pero esto nos puede conducir a pensar, ¿verdad?, que los sistemas más gobernables son aquellos en los que hay menos libertades también. Entonces, un país completamente gobernable es aquel en el cual las personas no pueden oponerse y discutir. Entonces, un parlamento también debe tener tiempos suficientes para discutir sobre un proyecto de ley, ¿verdad? Bueno, el tema de la fragmentación, como bien lo señala la cápsula, es un tema que también permite o beneficia la representación pluralista de la sociedad, porque nos permite tener una mayor composición representativa de los diferentes grupos sociales, ¿verdad? Por otro lado, también es verdad que hay una curva de aprendizaje que en el caso costarricense ha sido difícil, que tiene que ver con el paso de un sistema bipartidista a un sistema multipartidista. Eso lleva un tiempo, pero es una tendencia y no solamente un hecho aislado que se da en el sistema costarricense. La mayoría de las democracias occidentales, ¿verdad? Vean que no se lo estoy diciendo, la mayoría de los sistemas políticos de América Latina, sino la gran mayoría de las democracias occidentales están conduciéndose a sistemas multipartidistas en sistemas que tradicionalmente habían sido bipartidistas, inclusive en aquellos donde los sistemas electorales favorecían la formación de dos grandes bloques de poder. Claro. Don Manrique, tal vez cuando ustedes estuvieron, ¿verdad?, trabajando en la comisión de notables, ¿cuáles fueron los elementos que identificaron como, digamos, más complicados para mejorar, digamos, la institucionalidad, que la institucionalidad trabajara, digamos, tal vez de una manera distinta y que efectivamente se pudieran, digamos, tomar decisiones un poco en la lógica que planteaba Ilka, no más rápidas, sino más eficientes, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver por partes. En primer lugar, hay que tomar en cuenta de que hay que defender a ultranza la democracia como sistema óptimo de participación ciudadana, donde todos los ciudadanos o un amplio grupo de ciudadanos en el ejercicio de la libertad coparticipan activamente para que se satisfagan los intereses públicos que a la vez son entendidos legalmente como la suma coincidente de los intereses de los administrados frente a la administración en espacio y tiempo determinados. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que hay que ver también es si el régimen presidencialista es el óptimo. En nuestro caso, personalmente, yo creo más en el sistema parlamentario, incluso hasta ahora en Estados Unidos. Yo quisiera ver al presidente Trump, por ejemplo, rindiendo cuentas todos los días en el Parlamento estadounidense. Sería mejor todavía desde el punto de vista de la garantía de la democracia efectiva, participativa. Y sobre todo si tomamos en consideración aspectos relacionados con, digámoslo así, la transparencia en el ejercicio de la función pública, sí, el dinamismo de la función pública, los controles activos desde el Parlamento. Entonces me parece que el régimen presidencialista pues tiene sus problemas. Me parece muchísimo más activo el régimen parlamentario, más democrático incluso, y por supuesto a eso se suma elementos importantes de caídas de gobierno si no funcionan. En el caso de nuestras propuestas estuvimos de acuerdo incluso en hacer una reforma constitucional, eventualmente de una revocatoria del mandato. Una revocatoria desde el punto de vista del Ejecutivo y del Parlamento completo, si es que Ejecutivo, digo presidente y vicepresidentes, si a los 2 años de funcionamiento no rinden, digamos, con las expectativas que se prometieron, que hay un divorcio absoluto entre lo dicho y lo hecho y que la gente esté totalmente, digámoslo así, con un descontento mayoritario. Hay que darle posibilidad al sistema democrático de su propia oxigenación antes de que reviente. Esos son puntos importantes a tomar en consideración. Y además me parece que para un régimen parlamentario es una respuesta a lo que usted acaba de señalar. Ya el bipartidismo pasó, ya no se vuelve al bipartidismo. Hay una
pluridimensionalidad de participación, y ya no solo de partidos políticos, porque podemos decir incluso a nivel de estados comparados, donde, por ejemplo, en Alemania ya hasta se está trascendiendo la figura del partido político, que son necesarios en la democracia, nada de decir que no, incluso jurídicamente se puede decir que una democracia es un sistema de partidos, es una garantía de la libertad. Lo que pasa es que también se están estructurando participaciones directas sin necesidad de estar dentro de un partido político para poder aspirar a un puesto público, de elección popular. Eso es un punto muy importante, porque realmente si lo vemos desde la perspectiva de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cualquier persona, cualquier ciudadano activo puede aspirar a un puesto público de elección popular y no necesariamente tiene que estar dentro de un partido político para poder hacerlo. Entonces ya toda esa dinámica se está transformando. Eso nos va llevando necesariamente a un mayor dinamismo de la democracia a través de una superación sin que se pierda lo que es la democracia representativa por una democracia más participativa. Y eso no va en contra de la democracia, todo lo contrario. Esa es la nueva dimensión de la democracia. Tanto así que, por ejemplo, en la Constitución, primero la Constitución portuguesa de 1976 y luego la española, incorporan la definición del Estado democrático de derecho. Cualquiera diría, bueno, si es de derecho es democrático, no necesariamente, porque las dictaduras también se han llamado estados de derecho porque tienen derecho. Bueno, ningún Estado modernamente puede dejar de tener derecho, eso es una trampa. Pero entonces se insiste un momentico, por lo menos la española es muy clara, de derecho y democrática, porque no puede haber un Estado de derecho sin democracia, y la democracia entendida en su rol contemporáneo. ¿Cuál es? La democracia participativa ciudadana, donde los ciudadanos ejercen controles, fiscalizaciones y además pueden tomar decisiones activas cuando se trata de bienes públicos, de servicios públicos, es decir, de interés público en general. Don Jeffrey, le voy a hacer algo un poco ingrato porque en realidad ya queda poco tiempo, pero tal vez si usted también se podría referir en esta lógica, digamos, que venimos discutiendo para no entrar al tema, ¿verdad?, de un cambio en el régimen, sino para verlo en el próximo segmento para tener más tiempo. O sea, ¿usted nos podría indicar por qué es tan difícil, digamos, ejecutar obra desde el punto de vista del sector público? Usted, además que está en una institución pública. O sea, 3 elementos que limitan, digamos, esa gestión para después, cuando regresamos, entrar, digamos, al otro tema que es también bastante duro. Claro. Yo me asiento, me afinco sobre los comentarios que emitió don Manrique, porque efectivamente yo creo que ya es importante repensar un remozamiento de la estructura y el funcionamiento del poder desde un plano macro, digamos, supralegal, si se quiere. Pero, es decir, entonces, al no existir una estructura funcional regente que venga a predeterminar el direccionamiento de las fuerzas sociales y además, digamos, de la gestión pública, difícilmente se puede uno llegar a dar en el clavo con un concierto de voluntades. Claro. 3 elementos. Bueno, ahorita por esa visión, si se quiere, concentrada del poder, casi que tirando con un presidencialismo personalista, vallecentrista, esa visión, digamos, concentrada, abrupta del poder, existe una duplicidad de funciones que casi cae o raya con un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces, eso no nos lleva ni para adelante ni para atrás. Tal vez todavía más ingrato nos da las otras 2 cuando regresemos, porque tenemos que hacer un corte y ya venimos acá sobre la mesa. Analizando el tema de si es necesaria una nueva constitución. Antes de irnos a un corte, precisamente don Jeffrey nos estaba planteando, digamos, 3 elementos que hacen difícil, ¿verdad?, la toma de decisiones en el Estado, y bueno, para que nos termine la idea. Entonces hablaba de un elemento de duplicidad de funciones, donde caemos en un círculo vicioso, instituciones que están doblegando o maximizando las mismas funciones que hacen otras instituciones, una imprecisa distribución del poder, tanto en lo institucional como en lo territorial. Tenemos una visión muy vallecentrista, muy concentrada en el Valle Central, en la gran área metropolitana, donde existen partes en el país, en la parte litoral, en la parte periférica, que no tiene la suficiente cuota de poder para poder llegar a ejecutar sus distintos planes, ¿verdad? Y podemos entonces decir también que no existe
en lo estructural o en lo funcional pues un remozamiento normativo de esa actividad regente que le venga a dar un direccionamiento a toda la parte normativa infraconstitucional del ordenamiento costarricense, ¿verdad? Sí, claro. Ilka, bueno, ya don Jeffrey nos planteaba como varios elementos, ¿verdad?, que son difíciles para la toma de decisiones y que, ¿verdad?, tienen un poco entrabado el Estado. Pero en el bloque anterior también don Manrique nos planteaba el tema, ¿verdad?, que se ha estado hablando mucho y ahora que estamos además en proceso electoral, ¿verdad?, de la necesidad de una reforma y de pasar, ¿verdad?, empezar a discutir, pasar a un sistema parlamentario. Cuando uno analiza esto, uno puede decir, sí, puede ser muchísimo más democrático, ¿verdad? Está toda la gente tomando el poder. A mí me preocupa particularmente, digamos, un sistema parlamentario en nuestra cultura política, pensando un poco de que si es tan complicado, ¿verdad?, en este momento tomar decisiones, viendo la Asamblea Legislativa, aunque obviamente se tendrían que hacer cambios, si estaríamos tan preparados institucionalmente y culturalmente para hacer ese gran paso. ¿Cómo lo vería usted? Bueno, yo creo que más que responder, ¿verdad?, si estamos preparados o no, porque ahí estaríamos sobre la base de un contrafáctico, ¿verdad? Lo que vale la pena es analizar cuáles son las diferencias entre un sistema y el otro. Entonces aquí a mí me parece muy valiosa la discusión, además tal como lo posiciona don Manrique, pero hay algunos elementos que a mí me parece importante de señalar. Lo primero es que un sistema como el costarricense es un presidencialismo débil, ¿verdad? O sea, sí, el análisis que hay del funcionamiento institucional lo que nos demuestra es que el presidente en Costa Rica del entorno latinoamericano es de los que menos poderes legislativos tiene. Vamos a decir que los poderes ejecutivos tienen poderes para tomar decisiones y a eso le denominamos en ciencia política como poderes legislativos. El nuestro es muy débil, ¿verdad? Sí. Entonces ya eso hace que el Parlamento costarricense tenga un posicionamiento fuerte, ¿verdad? Además, el Parlamento costarricense tiene dos características, que es reactivo y proactivo, ¿verdad? Mientras vamos a tener otros parlamentos u otros congresos, como se les quiera denominar, que son reactivos, el nuestro también es proactivo. Y además tiene la capacidad de vetar un proyecto de iniciativa del presidente. Y el presidente, en su defecto, tiene un veto débil, no un veto fuerte, porque todavía puede ser contestado por el Parlamento. Eso es una de las cuestiones. Lo siguiente es, incluso los sistemas parlamentarios se han fragmentado. Cuando un sistema parlamentario se fragmenta, sufre de la necesidad de tener que aplazar el momento de la decisión de quién es el representante ejecutivo. Entonces podemos tener sistemas, como ya lo hemos visto en Bélgica, en España, en Holanda, donde podemos pasar 8, 9, 10, 11 meses sin un representante ejecutivo porque el Parlamento tampoco se pone de acuerdo. Entonces, aquí hay una cuestión, ¿verdad?, que a mí me parece muy importante en términos de decisión política, que esa es la manera en la que lo puedo analizar, ¿verdad?, que esa es mi perspectiva. Y es que un sistema presidencialista no necesariamente es débil, ¿verdad?, o tiene menos actitudes a la democracia si el sistema tiene una democracia consolidada, ¿verdad?, que ese es el caso costarricense. Donde es más débil es en aquellos sistemas donde hay una propensión a las salidas anticipadas del presidente. Entonces, presidencialismo de alguna manera se relacionaba con inestabilidad, pero precisamente porque había sistemas que permitían las caídas anticipadas de presidentes, producto sobre todo de las intervenciones militares, pero presidencialismo y democracia viajan perfectamente bien. En esa lógica, don Manrique, entonces una podría plantear, tenemos muchos años de estar hablando de reforma del Estado. Tenemos las comisiones COREC 1, COREC 2, ha habido comisiones de notables, ¿verdad? Está esta discusión, ahora está muy concentrada en cuál régimen, ¿verdad? Pero como bien Ilka lo plantea, en realidad no es que sea más o menos democrático alguno de los dos. ¿Qué es lo que ha hecho, ¿verdad?, que usted se ha podido identificar que no avancemos en la reforma, ¿verdad? Porque yo creo que todos tenemos años de estar escuchando que es necesaria una reforma del Estado, es necesaria una reforma del Estado, ¿verdad? Es repetitivo, pero no logramos hacer verdaderamente una reforma del Estado. Bueno, varios aspectos importantes. En primer lugar, creo yo que no hay una voluntad política. Las fuerzas políticas no tienen la intención de materializar realmente las reformas que se requieren, porque las propuestas son múltiples. A su pregunta de, por ejemplo, ¿qué pasa desde el punto de vista práctico de dar un vuelco hacia un régimen parlamentario? Bueno, lógicamente eso requiere todo un proceso de adaptación, de educación ciudadana, de ir poco a poco
complementando, digamos, institutos importantes como por ejemplo la figura del primer ministro, el equivalente, que sería el ministro de la presidencia en nuestro caso, que tenga mayor ejercicio de potestades de coordinación permanente con el Parlamento, que el Parlamento tenga a la vez una mayor participación, por lo menos a la hora de nombrar o de ratificar el nombramiento de ese ministro, de la presidencia, que es tan importante, que el Poder Ejecutivo, por ejemplo, inicie las sesiones legislativas, no al revés, es absurdo. Es decir, si un Poder Ejecutivo gana, es para que ponga en práctica todos sus planteamientos políticos de principio, de inicio, y no que sea con las sesiones extraordinarias. O sea, que sea al revés el asunto, que se modifique, por ejemplo, el reglamento de la Asamblea Legislativa. No puede ser que una democracia mande una minoría a veces y que obstruya la voluntad de la mayoría. Eso es absurdo, eso es antidemocrático, aunque hay que respetar la voluntad de la minoría. Vengo insistiendo mucho y en nuestra discusión de los notables y todo se insistió mucho en ese punto. Y no se requiere, digamos, hacer un nuevo reglamento desde el punto de vista sustancial. Con unas cuantas reformas muy puntuales se puede dar verdaderamente una mayor eficiencia a la actividad legislativa. El presidente de la República, por ejemplo, tiene los elementos necesarios para ejercer su autoridad. La Ley General de la Administración Pública dice que es el máximo jerarca de la Administración Central. La Sala Constitucional ha ratificado, por ejemplo, que el presidente, desde el ejercicio de su función, puede dictar las directrices incluso en relación con las instituciones autónomas. Vean qué interesante. ¿Por qué? Porque hay un principio básico de coordinación de todo el sector público, desde la base del presidente de la República. Y ahí podemos seguir con múltiples ejemplos. ¿Qué es lo que pasa? Muchos compromisos políticos no quieren entonces tocar el status quo porque tocan demasiados intereses. El problema, vengo insistiendo desde hace mucho tiempo, el problema en Costa Rica es que nuestro Estado se convirtió en un Estado corporativo, donde básicamente los sectores de intereses muy identificados no piensan en la generalidad, piensan en sus propios intereses. Sector público, sector privado y sector mixto. Todos son corresponsables. Unos con más irresponsabilidad que otros que verdaderamente piensan en el interés público, pero el problema práctico es que no se materializa la satisfacción pronta y cumplida del interés público. Si en Costa Rica, por ejemplo, se pusieran en funcionamiento lo que son los principios del servicio público, este país andaría totalmente distinto, pero no se ponen en funcionamiento. Otra cosa que se ha venido insistiendo, ¿dónde está el Ministerio Público? Ejerciendo todas sus potestades. Hay que ejercer la fiscalización, Contraloría General de la República, que los órganos de fiscalización funcionen, pero funcionen de verdad, sancionen y que metan a la cárcel a los sinvergüenzas. Es decir, necesitamos también una estructura desde el punto de vista, lógicamente, represiva, pero acompañado con justicia social y preventiva, por supuesto. No va a decir en contra del Estado Social de Derecho. Yo creo en el Estado Social de Derecho, pero es un punto muy importante a tomar en consideración. Ningún gobierno puede funcionar, ningún Estado puede funcionar si los aparatos de fiscalización e incluso los represivos no funcionan eficientemente. Sí. Don Jeffrey, la discusión es mucho más amplia que solo la Constitución, como acabamos de ver. Ustedes están planteando realmente una nueva Constitución, pero si lo vemos, ¿verdad? Como venimos conversando, eso sería solo una pequeña cosa. O sea, ¿por qué efectivamente creen que con esto vamos digamos, a mejorar el sistema? Sí, quizás una acotación muy importante que hay que hacer. Nosotros, como movimiento cívico, ¿verdad? Por una nueva Constitución acá en nuestro país, no planteamos la Constitución como la panacea o la solución a todos los problemas y todos los males del país, porque caer en eso es caer en una ilusión, ¿verdad?, que nos podría desaterrizar por completo en el panorama nacional. Sin embargo, plegándome un poco con las consideraciones de Manrique y doña Ilka, en el sentido de que efectivamente los tiempos actuales son los tiempos de la democracia participativa y siendo el pueblo actualmente el verdadero y real soberano que debería de una u otra forma articular eficientemente ese poder, ¿por qué entonces no darle al pueblo la potestad de reformular un diseño estructural y funcionarial en el poder y en esa cuota distributiva del poder? Porque si estamos coincidiendo con el hecho de que en el plano infraconstitucional existen las leyes, existen las normas, existen los reglamentos, las circulares, las directrices, bueno, etcétera, pero ¿cómo podemos concertar o cómo podemos
ponemos a dialogar y a ejercitar esas normas si no existe un remozamiento estructural en la cúspide, digamos, del ordenamiento jurídico que diga y que venga a plantear la verdadera ejecución de esas normas? Entonces, ¿qué mejor si estamos en el momento de las democracias participativas, ¿verdad? Que pongamos entonces a ese soberano auténtico a decidir si, por ejemplo, vamos a una convocatoria de una asamblea constituyente para reflexionar pausadamente, en un ambiente de democracia de mucha altura, ese rediseño institucional. Tal vez aquí voy a ser un poco políticamente incorrecta, porque a mí a veces me estorba un poco el concepto de democracia participativa, ¿verdad? En el sentido de que si lo vemos, ¿verdad?, en sentido estricto, pues la democracia participativa sería que todas las personas incidan en la toma de decisiones. Y en países como los nuestros, en realidad yo creo que en este momento no habría ningún país que pudiera, ¿verdad?, más allá que en el ejercicio del voto hacer eso. Tal vez al regreso, más bien, don Jeffrey, nos podría un poco explicar a qué se refieren con democracia participativa, porque tal vez puede ser un tema del concepto que tenemos, digamos, instaurado. Vamos a una pausa y ya regresamos. El 3 de diciembre anterior, el Tribunal Supremo de Elecciones autorizó al movimiento Nueva Constitución CR iniciar la recolección de firmas para una consulta popular. Para esto ocupan el apoyo del 5% del padrón, es decir, 170,000 firmas aproximadamente. Ya tenemos meses de estar trabajando en esto, nos hemos reunido con municipalidades, con consejos municipales, hay en agenda bastantes en las próximas semanas. Estamos trabajando sobre la base de trabajo voluntario. Esto aquí todos no ganamos un 5, es puro convencimiento personal. Tenemos ya una organización territorial que está en crecimiento, con personas que nos expresan a través de redes sociales o en reuniones múltiples estar de acuerdo con nuestra iniciativa. El referéndum sería un primer paso para que nuestro país tenga una nueva Carta Magna. La actual fue promulgada en 1949, luego de la Guerra del 48, y a la fecha registra cerca de 20 reformas, la más reciente el año anterior, cuando se declaró al país multiétnico y pluricultural. Se dice que hay intereses de sectores de que no se modifiquen puntos puntuales en la Constitución, que son, digamos, conquistas sociales, etcétera. Nosotros lo que decimos es que no hay que tener miedo. Ninguno de los que está con esta iniciativa pretende dar un salto a un régimen socialista o pretende abandonar las conquistas sociales de seguro social o los mismos avances electorales. El movimiento Nueva Constitución CR está a la espera que el Tribunal Supremo de Elecciones le entregue los formularios con los cuales se hará la colecta de las firmas. De cumplir con el requisito de 170,000 firmas, será el pueblo el que definiría en referéndum si se mantiene la actual Constitución o se convoca una asamblea de 61 diputados para redactar un nuevo texto, según el proyecto que presenta el movimiento Nueva Constitución CR. Don Jeffrey, como veíamos efectivamente en este reportaje que les hacen, digamos, Canal 7, digamos, un poco la lógica es llevar a referéndum, ¿verdad? Entonces yo creo que tal vez un poco con lo que estábamos hablando, ¿verdad?, anteriormente del concepto de democracia participativa, ¿por qué en referéndum? ¿Desde qué lógica, desde qué concepto de democracia participativa estamos hablando? Sí, quizás para hacer dos aclaraciones. Verlo desde un punto de vista formal y desde un punto de vista material. Desde un punto de vista material, en el sentido de que yo le pueda dar al pueblo las armas suficientes para fiscalizar y controlar el ejercicio del poder. Don Manrique nos hablaba hace un momento del impeachment, por ejemplo, claro, o la revocatoria de mandato. Es decir, yo pueblo, como soberano auténtico, llevo al poder a un presidente, a un diputado, pero tengo que soportármelo por 4 años, a pesar de que esté haciendo mal el trabajo, y no puedo revocarle ese mandato. Si yo lo llevé, ¿por qué no puedo controlarlo, fiscalizarlo y decir, bueno, no me parece la gestión que está haciendo? Esto sin caer tampoco en un totalitarismo, ¿verdad?, ni una cacería de brujas. Y desde el aspecto formal me refiero más a la idea de este proyecto país. Por vez primera acá en nuestro país, creo o considero que la posibilidad o la idea de convocar una asamblea constituyente
no viene impuesta desde las élites económicas, desde las élites de poder, es decir, no es una idea que nace verticalmente desde arriba. En este país, con se han presentado, creo, 11 intentos de asamblea constituyente. Este proyecto ciudadano, cívico, nace desde la base, o sea, de forma horizontal. Entonces, el empoderamiento, esa bola de nieve que empieza a construirse, albergando a la academia, a la sociedad civil, al campesino, al profesor, al profesional, ese conglomerado social es cuando yo digo, bueno, es que el pueblo se está convirtiendo en un constructor de su propio destino, se está dando cuenta a la luz de esta democracia participativa, que por cierto la Constitución Política la regula y la introduce en el 2002 con la reforma del artículo 105 y la posibilidad del poder referendario. Pero bueno, entonces el pueblo se da cuenta y dice, yo soy soberano, ¿por qué yo no puedo empezar a construir mancomunadamente esta nueva realidad de país? Y es entonces donde surge el movimiento, que algo muy importante que decir, no es un movimiento efervescente, como quien dice, bueno, al año siguiente convocamos la asamblea. En realidad es un movimiento que lleva el tamiz educacional, o sea, es un movimiento que se ha dado la tarea de forjar talleres, ir a las comunidades, presentarse en los ayuntamientos locales, visitar instituciones, ya decía la propia academia, o sea, es una construcción país que entonces me parece a mí es muy democrática, sin enervar o sin desentenderse de la cuota importante de representatividad que conllevan otras instancias o otras formas de ejercer el poder. Don Manrique, en esta lógica que nos estaba presentando don Jeffrey, y una vía no sería hacer reformas parciales que se han hecho, digamos, hasta el momento. ¿Por qué hacer una reforma? ¿Usted cómo lo ve? ¿De la necesidad de hacer una reforma total? ¿O si todavía hay alguna posibilidad de seguir haciendo reformas parciales? Bueno, vamos a ver, aquí hay que tomar en cuenta varios elementos, me parecen. El primero es que lo ideal son las reformas parciales a la Constitución, porque no se corre el riesgo de malograr lo que históricamente tanto ha costado desde la primera Constitución, básicamente, que es la Constitución de Cádiz, que nosotros en 1812 llega a echar raíces en nuestra institucionalidad histórica, y ahí viene todo el espíritu liberal, y luego con las reformas sociales de los años 40, que el movimiento revolucionario y el constituyente de 1949 lo respeta, lo consagra, lo aumenta. Un proceso constituyente originario tiene sus bemoles, es decir, no nos llevemos engaños. Un proceso constituyente originario, o para un proceso hay que hacer varias preguntas básicas. ¿Para qué se quiere un proceso constituyente originario? ¿Quiénes van a formar parte de ese proceso constituyente originario? ¿Cuándo se hace y cómo se hace? Con la propuesta que están haciendo los distinguidos amigos, ciudadanos, etcétera, que respeto, sin embargo yo soy un poco escéptico, y quiero aclarar de que si el pueblo decide que hay que ir a una constituyente, soy el primero en amarrarme las mangas para tratar de estar adentro y defender a ultranza los valores republicanos y la institucionalidad del Estado Social de Derecho. Pero riesgos hay. Una constituyente originaria se sabe cómo empieza, no se sabe cómo termina. Nadie puede garantizar, absolutamente nadie, que el resultado puede estar direccionado en una u otra dimensión. Obviamente, para eso está también la elección de los miembros. Claro. Y obviamente también habría que luchar que los que somos partidarios, radicales incluso, en favor de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos, pues estemos participando, si el pueblo decide, vamos a una constituyente claro, originaria. Pero ahí... Pero vamos, perdón, un punto importante. Eso, digamos, es una dimensión un poco, digamos, escéptica y realista a la vez, muy realista. Pero el otro punto importante es que desde el punto de vista práctico, uno se frustra cuando hay propuestas de mejoramiento institucional, como la que hemos hecho en la Junta de Notables, y otra gente también ha hecho propuestas muy valiosas, pero que no existe la voluntad política de ningún político de llevar a cabo esas reformas. Entonces seguimos en el atascamiento
Y desgraciadamente uno dice, se puede llevar a cabo a través de reformas parciales de la Constitución. Vemos que no se llevan a cabo las reformas parciales. Las propuestas están ahí desde hace mucho tiempo, sí, no se llevan a cabo. En ese sentido, un proceso constituyente originario es un respiro de posibilidad de poder implementar prácticamente esas reformas, pero con el riesgo, lógicamente, que esto siempre implica un proceso constituyente originario, de que no necesariamente se van a implantar las reformas y de que no necesariamente se va a lograr una optimización, lo máximo, digámoslo así, en beneficio de un Estado social de derecho. No lo sabemos. Ese es el altísimo riesgo y hay que dejarlo muy en claro, por más buena voluntad que tengamos los verdaderos demócratas, republicanos, etcétera, los señores, que no dudo en ningún momento que tienen la mejor buena voluntad, pero bueno, como digo, ellos están haciendo una labor encomiable, lo he visto, les he seguido el paso, además con Alex Solís he tenido varias, no altercados ni mucho menos, siempre un convivio de ideas, estamos de acuerdo en algunas, yo soy un poco escéptico, incluso siempre he dicho que me manifiesto más como una especie de agnóstico desde el punto de vista metafísico, ni creo ni dejo de creer, ¿verdad? Entonces, es esa realidad en la que estamos. Yo creo que Costa Rica sí necesita, eso sí, sí necesita un cambio, necesita una cirugía mayor a nivel institucional, ese es un punto muy importante. Los derechos humanos que hemos logrado a través del tiempo y a través también del desarrollo de la jurisprudencia constitucional que los ha ubicado muy bien, aún con sus altibajos jurisprudenciales, nada va a decir que sea perfecto y que la sala siempre diga lo que dice la Constitución, aunque diga que es lo que dice la Constitución, también a veces para mí la ha contradicho en algunos aspectos, pero lo importante es que tenemos un amplísimo desarrollo de defensa de los derechos humanos, que ese es uno de los grandes logros. Entonces, la pregunta aquí, la respuesta a su pregunta, perdón, muy sencillo. Vean, ¿podemos garantizar en un proceso constituyente originario el respeto a los derechos humanos, el avance que ha tenido Costa Rica? No lo podemos garantizar. ¿Existe un instrumento jurídico que diga, mire, esto no se puede tocar? No existe. El único, desde el punto de vista estricto, el único límite que existe en un proceso constituyente originario son las reformas, son, digámoslo así, los acuerdos de procedimiento que el propio órgano lleva a cabo para poder discutir y aprobar las respectivas mociones. Sí. Ese es el único límite que existe. De ahí en adelante juega de nuevo todo y no sabemos qué es el resultado. Lo que a mí me preocupa con el quiénes es que estamos en una situación de un Estado corporativo en el sentido negativo, donde cada uno jala para su propio saco, de que cada uno jala para sus propios intereses, y por supuesto que van a estar ahí peleando para estar representados también en un proceso constituyente, sí, y ahí podemos sumar, miren, narcotráfico, terroristas, dogmáticos a ultranza, etcétera. Es decir, ahí va a tratar de meterse todo el mundo, sí, sin duda alguna, y todos los intereses que no necesariamente son los mejores. Sí. Ahora, si a mí me garantizan, perdón, ya para concluir, sí, si a mí me dicen, va a ganar en el proceso de elección de quienes van a formar parte del proceso constituyente originario, quienes verdaderamente aman al país, quienes verdaderamente están a favor de los intereses públicos y quienes verdaderamente defienden los valores republicanos, bueno, eso sería maravilloso. Lo que pasa es que eso no se puede garantizar. Claro. Ilka, tal vez tenemos que ir a un corte, pero cuando regresemos tal vez nos podrías explicar, en América Latina han habido procesos de reforma constitucional. ¿Qué ha pasado en estos, digamos, últimos años en ese sentido para tener una idea de qué es lo que podría pasarnos como país? Vamos a una pausa y ya regresamos. El tema de si es necesaria una nueva constitución. Antes de ir al corte, yo le preguntaba a Ilka qué ha pasado en las reformas constitucionales en América Latina en los últimos años. Bueno, a mí me gustaría, de manera muy breve, ¿verdad?, comentar que América Latina es la región del mundo donde más inestabilidad constitucional hay. Es decir, es donde más veces se ha reemplazado la constitución política, para no hablar de reformas, porque hay muchas reformas parciales, pero reemplazos, es decir, convocatorias a constituyentes.
Pero también tenemos en el continente países como Estados Unidos, donde tenemos una constitución política de casi 200 años. Es decir, el reemplazo constitucional no es garantía de mejoras en el sistema político, y esto hay que tenerlo también en consideración. Países que han reformado las constituciones en la última oleada, a partir del 2009, Ecuador, Bolivia, Venezuela, un poco antes, ¿verdad? Una década antes casi, pero estas transformaciones fueron en un sentido muy paralelo, ¿verdad? Que iban precisamente al reforzamiento de los poderes del Ejecutivo. Eso hay que también tenerlo en consideración. ¿Hacia dónde podría ir esta reforma? Bueno, como muy bien lo señalaba ahora don Manrique, un constituyente originario parte de cero, ¿verdad? O puede partir de cero, porque va a utilizar un bagaje histórico, una dependencia de trayectoria para formular la Constitución. De hecho, la que tenemos actualmente es como un 70% la Constitución anterior. Claro. Pero hay que también tener en cuenta que en los periodos de la década del 50, 60, en América Latina, las reformas que hubo estaban en dos grandes bloques, que eran bloques liberales y bloques conservadores. Ahorita estamos diciendo que el Tribunal Supremo de Elecciones rechazó la primera propuesta que formuló el grupo, en la que planteaban una representación de distintas agrupaciones o segmentos de la sociedad, y les digo, solo hay una manera de participar, mediante los partidos políticos. Entonces, ya tenemos inscritos los partidos políticos para las elecciones. Es de esperar que sean estos partidos los que lleven sus representantes a la Asamblea Constituyente. La siguiente cuestión es, si vamos a tener esta representación de partidos en la Asamblea Legislativa, ¿por qué no hacemos reformas parciales? Si finalmente son los mismos partidos que van a tener la representación. Es decir, si estamos hablando de democracia deliberativa, ¿cuál es la participación real de los grupos sociales? Y ahí sí quiero agregar dos cuestiones que tienen que ver con lo que ha pasado en América Latina recientemente, y es el tribunal está admitiendo de la propuesta que hace el grupo, primero, que se haga una convocatoria de referéndum para que los ciudadanos decidan si quieren o no la reforma, pero además innova institucionalmente, porque esto no está escrito en la letra constitucional costarricense, que tienen que decidir al final del texto escrito si aprueban o no esa constitución política, que eso sí ha sucedido también en algunos de los países de América Latina como Bolivia y Ecuador, por ejemplo. Esa es una diferencia muy importante, porque los ciudadanos pueden decidir al final, este texto no nos gusta, pero se van a leer realmente los ciudadanos la propuesta que establezca la constituyente. Quizás, tal vez, bueno, sí, adelante, Jeffrey, quería... Sí, quizás, digamos, con las consideraciones de doña Ilka, es cierto que la Constitución de los Estados Unidos en 200 años de vida ha variado considerablemente en cantidades muy pocas, por decirlo así, pero el sistema anglosajón es un sistema totalmente diferente al nuestro, que el nuestro es un sistema continental, germánico, que parte más bien, digamos, del reglamentismo o de la parte escrita, y en un sistema anglosajón como el estadounidense es muy fácil por precedentes o por las mutaciones que va sufriendo el derecho vivencial, ir, digamos, graduando la dimensionalidad de la Constitución a los tiempos. Entonces, tal vez por allí eso. Tal vez, don Jeffrey, ¿en qué momento estamos? ¿Verdad? Ustedes ya están recogiendo firmas, ¿cuántas firmas tienen? ¿Cuánto tiempo tienen? Sí, bueno, ahorita estamos en el momento de la recolección de firmas. El dato exacto de las firmas no lo poseo yo, ¿verdad? Pero entonces ahorita lo que compete es completar el 5% establecido por el Tribunal Supremo de Elecciones, que creo que lo fijó como en 162.000 firmas, sí, para validar el proceso y pues cumplir con el requisito formal de ir al referéndum. Pero quisiera tal vez detenerme en otro de los puntos que anteriormente estaba tratando. Ciertamente en los 60, en los 70, habían dos bloques, digamos, muy marcados, liberalismo y la parte, digamos, socialista, y actualmente es un mosaico partidario lo que existe. Pero yo, digamos, no le quitaría al pueblo en tiempos de paz la posibilidad también de discutir el proyecto. Don Manrique mencionaba que dogmáticamente, o al menos desde la visión clásica de lo que es un poder constituyente, cierto, no existen límites jurídicos a su funcionamiento, pero yo soy muy defensor y soy muy creyente, quizás soy muy idealista, no sé, pero soy muy creyente de los límites metajurídicos, ¿verdad?, que pudieran imprimirse en un proyecto de estos. Nosotros estamos ubicados en un contexto también geopolítico, o sea, hay una comunidad internacional de la cual incluso ya somos parte, ¿verdad?, la Comunidad Interamericana de los Derechos Humanos, por ejemplo, que ha venido a imprimir una suerte de desarrollo del derecho en temas tan fundamentales como los derechos humanos. Entonces, contradecir esa suerte a pesar de nuestra soberanía interna, ¿verdad?, sería contraproducente y un poco
un poco desviado. Pero también hay otros límites, los límites sociológicos, los límites culturales, la idiosincrasia propia del tico, del costarricense, que eso, se quiera o no, históricamente ha venido manteniéndose allí una esencia, ¿verdad?, que nos ha hecho tal vez ser diferentes en estos aspectos que otros países hermanos. Entonces, sé que puede haber un ambiente de temor, sé que puede haber un ambiente de desconfianza, pero en la vida, pues, la vida comporta riesgos, los proyectos comportan riesgos, y uno tiene que, con mucha responsabilidad y mucha altura, tomarse esas tareas y realmente poner la cuota de responsabilidad en cada una de las actividades, ¿verdad? Sí. Don Manrique. Sí, yo quisiera decir varios aspectos importantes. Desde el punto de vista estrictamente técnico, en un proceso constituyente a lo interno de los estados, no existe una limitación desde la perspectiva del ejercicio sustancial que vaya a llevar a cabo lo que es un proceso constituyente originario y los resultados finales. Eso estamos claros. Por supuesto que está la Corte Interamericana de Derechos Humanos y toda la jurisprudencia, pero eso, de una u otra manera, pues sí, influye, pero veámoslo en la práctica. Como usted bien lo señala, Ilka, realmente ha habido todo un proceso, digámoslo así, de activismo en favor de constituciones nuevas. Lo tenemos en Colombia, ya está en Ecuador, lo tenemos en Venezuela y toda. La Constitución bolivariana, para poner un caso, larguísima, larguísima. La Constitución del Ecuador, la nueva, larguísima. Ese es otro de los problemas que tenemos. Se ponen a hacer nuevas constituciones y es básicamente constituciones totalmente reglamentistas. No, un momentico. Una constitución, por definición, tiene que ser corta, tiene que ser clara, precisa, para que la gente sepa de qué se trata, la memorice y la ejecute. Para eso están las leyes ordinarias, para eso está la jurisprudencia, claro, etcétera. Ese es un punto muy importante. Y además, ¿de qué ha servido la Constitución en Venezuela? El desastre de Venezuela es un desastre absoluto. Incluso hasta se manifiestan los estados ahí en la Organización de Estados Americanos, y que los derechos humanos, ¿y qué? Sigue la misma, digámoslo así, el mismo grupo manejando, y no sueltan el poder, tampoco existe la voluntad de llevar adelante la consulta popular tal y como lo establece la propia Constitución. El problema práctico no son las constituciones, que a veces sí lo son. Sí. El problema práctico, insisto, es la voluntad política, el ejercicio de la voluntad política, el régimen de fiscalización y de sanción que haga efectivo los parámetros de una constitución. Miren, nuestra constitución política no es la peor, la actual no es la peor, ni es la peor ni es la mejor. Es una buena constitución, y lo he mostrado a través del tiempo, desde el punto de vista de que han habido malos gobiernos y aquí estamos en democracia. Y aquí estamos con el régimen de los derechos humanos, y viene la adaptación también permanente por parte de los tribunales de justicia. Es decir, yo no estoy diciendo que no haya necesidad de reformas constitucionales. Sí hay, sobre todo desde el punto de vista del aparato del Estado, sí, a nivel institucional, no así en derechos humanos. Pero hay un punto también muy importante a tomar en consideración. Insisto, si se lleva a cabo la consulta y el pueblo decide que hay que ir con una constituyente originaria, tenemos los ciudadanos que meternos de lleno a trabajar activamente para, si es posible, si no estamos adentro, por lo menos desde afuera, ejercer los controles y las propuestas necesarias para mejorar la institucionalidad del país y, por supuesto, defender a ultranza los logros que ha tenido nuestro país en materia de derechos fundamentales. Claro, y hay que tener muy claro que la forma de poder ser parte es por medio de los partidos políticos, que es el único mecanismo, porque efectivamente, como decía Ilka, la primera propuesta que se planteaba era que había diferentes formas para poder ser parte de esa constituyente, y el tribunal lo que dijo es que el mecanismo, ¿verdad?, es por medio de partidos políticos, y yo creo que eso es importante. Pero bueno, ya para ir cerrando, tal vez, don Jeffrey, usted nos podría, digamos, alguien, ¿verdad?, si alguien de las personas que nos está viendo quiere acercarse al grupo, quiere revisar la propuesta, quiere ver qué es lo que están haciendo, tal vez rápidamente, que también doña Ilka nos quiere compartir quizás algo. Antes de eso, los actuales partidos políticos no son únicamente las plataformas para acceder, digamos, a los puestos de diputado constituyente. Fácil o difícil, pero se pueden constituir nuevos partidos, ¿verdad?, para esos efectos, como pasó, por ejemplo, en el 49 con el Partido Socialdemócrata de don Rodrigo Facio, por cierto, ¿verdad?, que era minoría, pero bueno, se constituyó. 4 representantes. Sí, 4 representantes. Se constituyó para eso,
y sirvió de vehículo, ¿verdad? Eso por ahí. Y sobre lo otro, bueno, el grupo, creo que la herramienta más accesible de Facebook, el grupo tiene un sitio de Facebook que se llama Nueva Constitución CR y una página que se llama nuevaconstitucion.cr. Este grupo no tiene ningún eslogan político, no pertenece a nada, simplemente somos miembros de la sociedad civil que queremos juntos tratar de hacer algo bueno por Costa Rica. Entonces no tenemos ninguna denominación más que eso, ser miembros de la sociedad civil, gente de partidos políticos, gente de la academia, gente de la institucionalidad pública. No hay ninguna bandera más que ese norte, más que ese frente. Okay. Ilka, 30 segundos. Sí, 30 segundos muy rápidos. Bueno, decir que hay en este momento un proceso de consulta en la Sala Constitucional sobre la constitucionalidad de la decisión del tribunal. Y además, una acción. Y además decir que a mí sí me parece que lo fundamental no son solo los procedimientos, sino los contenidos. Esta se debería ver como una oportunidad redistributiva y de inclusión social, ¿verdad? Si no es en esos términos, si no es un pacto social, entonces, ¿de qué estamos hablando? De un simple procedimiento, ¿verdad? Entonces, yo pienso que eso sí es fundamental en el fondo de la discusión, ¿verdad? Claro. Bueno, lo que creo que la gran conclusión es que efectivamente es necesario hacer reformas, ¿verdad? Tal vez lo que no está tan claramente consensuado es el cómo, ¿verdad? O sea, están las posiciones de reformas parciales y por otro lado la posición de llamar a una constituyente para hacer una reforma total de la Constitución. Muchísimas gracias, don Manrique, doña Ilka y don Jeffrey por haber estado acá en Sobre la Mesa, y a ustedes en sus casas, muchísimas gracias por acompañarnos y les esperamos la próxima semana.